A continuación, daremos inicio con con el primer conferencista, el doctor Fermín Carrillo González. Damos la bienvenida a todos los presentes, como a las personas que nos acompañan por las redes sociales. El doctor Fermín Carrillo es doctor en educación de la Universidad de Zaragoza, profesional de la psicología educativa, con un máster en administración y dirección de empresas por la Universidad Business School y un diplomado en estudios avanzados en psicología del programa de doctorado en psicología y aprendizaje de la Universidad de Zaragoza. Cuenta con 25 años de experiencia en la dirección de instituciones educativas, educación superior, formación profesional y posgrados, formando a formadores y desarrollando las competencias para la empleabilidad y bienestar de cualquier colectivo. En la actualidad, el doctor Fermín Carrillo es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional Isabel I. Le damos la bienvenida al doctor Fermín Carrillo González desde España con su ponencia Factores psicosociales y organizaciones educativas saludables ante la nueva realidad social. Démosle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, amigo Carrillo, por la presentación. Es para mí un honor y un orgullo poder estar hoy aquí después de muchos meses de preparación, de coordinación y bueno, y también de amistad que nos une de hace ya unos años. Quisiera agradecer, por supuesto, a la Universidad Católica de Honduras, al Colegio de Psicólogos de Honduras, por permitir que mi persona pueda estar aquí, así como la Universidad Internacional Isabel I. Y luego, pues también para mí es realmente un orgullo y un honor pues preceder al doctor Enrique Rojas, por ejemplo. Para mí es una persona muy importante a nivel mundial y a nivel español, por supuesto, ¿no? O mi queridísima amiga Salma Nabil Rosales, tu alumna. Antes yo dirigía la parte internacional, y María José Irías y Ana Lucía Orozco y José Gregorio Rodríguez. Creo que es un elenco de expertos y el día de hoy, porque no voy a nombrar todos los que tenemos en todo el congreso, porque es maravilloso. Así que, de verdad, felicidades ya de antemano, y para mí iniciar este congreso es, como decía, un orgullo. Voy a presentar mi presentación, ¿de acuerdo? Creo que ya pueden ver el título, como decíamos, es Factores psicosociales y organizacionales educativas, perdón, factores psicosociales en organizaciones educativas saludables, ¿no?, ante la nueva realidad social. ¿De qué voy a hablar fundamentalmente? Pues de lo que hemos sufrido, de lo que hemos vivido durante estos dos años. Uno pudiera pensar que es difícil estar satisfecho profesionalmente en una universidad, por ejemplo, por todos los procesos de estrés que hemos padecido, pero la temática o el leitmotiv que quiero repetir durante toda la conferencia es que por parte de la dirección, ¿no?, del gestor de las instituciones educativas, siempre existe la posibilidad de crear buenos contextos psicosociales saludables, ¿no? La idea sería, pues, durante esta charla, pues, explicar cuáles han sido mis investigaciones al respecto y sobre todo, bueno, pues con objetivos que comprendamos un modelo para entender qué es una institución saludable, que sepamos comprender los procesos de estrés desde el punto de vista teórico, pero luego desde el punto de vista práctico, ¿no? Yo como gestor, como persona que lidero una institución educativa o una empresa industrial o cualquier equipo humano, debo tener claro que existen factores que van a afectar no solamente a la satisfacción, sino también al rendimiento de la productividad, ¿no? Y aquí la psicología
pues tiene un papel importante. También vamos a analizar qué cambios hemos tenido durante estos últimos años, ahora mismo con la pandemia, con la crisis económica, esta terrible guerra, que no es la única, hay muchas guerras en el mundo, ¿no? Pero esta especialmente está afectando en los bolsillos y en la satisfacción de las familias en todo el mundo, a nivel también, por supuesto, laboral, y que dentro de todos estos procesos también quiero subrayar la importancia de la psique humana, ¿no? de las cualidades intrapersonales e interpersonales que pueden amortiguar los efectos de las circunstancias que tanto nos hacen sufrir, ¿de acuerdo? O padecer o no rendir como quisiéramos. Al final también pues, vamos a hablar de qué consecuencias ha tenido la pandemia, ¿no? Qué consecuencias ha tenido la crisis que estamos viviendo y qué retos nos quedan, ¿no? para poder llegar a construir organizaciones saludables en esta era de la pospandemia o en esta realidad social. Como decía, yo enmarco la charla, la conferencia en un contexto educativo, pero repito que pueden extrapolarlo a cualquier sector. Los ejemplos que pueda poner van a ser en el ámbito en el cual yo pues, cada día pues, vivo y así como los compañeros también de la Universidad Católica de Honduras y muchos de los que son colegiados del Colegio de Psicólogos. Tradicionalmente, los procesos de bienestar, de estrés o de evaluación psicosocial pues, han intentado prever, identificar los factores o rasgos que correlacionan o predicen el estrés. ¿Vale? Hay muchos estudios que predicen el estrés o el burnout, que luego comentaremos qué es el burnout y que todos conocen, y uno se preguntaba, ¿no? Se pregunta, oye, ¿qué relación tiene el apoyo social con que alguien tenga o no tenga estrés, ¿no? O qué efecto tiene la economía o el recurso económico individual o familiar en el estrés, o cómo influye el estar descansado, la salud que uno tiene, o la personalidad, o el cómo uno tiene una serie de estilos de afrontamiento con estos procesos. Pero el paradigma del cual yo parto no es tanto de analizar esas vinculaciones o regresiones o correlaciones de los efectos negativos para ver qué afecta en el estrés, sino también en qué efectos puede tener ciertas variables o factores desde incluso la perspectiva de la psicología positiva, para no tanto hablar de estrés o distrés como negativo o burnout o bajo rendimiento, sino hablar sobre todo de satisfacción, de estar con vigor, enchufado, con engagement, con una alta satisfacción y disfrute en el trabajo, ¿no? Aquí estamos hablando del concepto de organizaciones saludables. Podemos, a pesar de las circunstancias que ahora mismo tenemos, trabajar para poder tener unas circunstancias psicosociales positivas, ¿no? Y otra pregunta que lanzo es, ¿qué variables o qué factores o qué elementos individuales de la psicología individual, ¿no? ¿Qué formas de estilo de afrontamiento, qué fortalezas o qué inteligencia emocional pudiera mediar en estos procesos tan complejos? ¿Vale? Por eso, en mi línea de investigación, lo que he podido estudiar, lo que he podido investigar, cuando hablamos de esta perspectiva de psicología positiva, yo me he centrado en variables como la fuerza de voluntad. ¿A qué me refiero con fuerza de voluntad? Como esa capacidad de autorregulación de las personas a pesar de las circunstancias o estresores o demandas del entorno, ¿verdad? O, por ejemplo, he hablado de inteligencia emocional o regulación emocional, en conceptos constructos que permiten mediar en estos procesos de estrés tan complejos. Evidentemente, los estilos de afrontamiento es un clásico de estos estudios y por ello no he entrado. ¿De acuerdo? Perdón, se me ha ido para atrás. Ahora sí. Por eso lo que yo propongo con esta conferencia es trabajemos por tener
organizaciones saludables, ¿no? Instituciones donde las personas, los docentes, los trabajadores de administración están satisfechos, están con alto rendimiento, disfrutan, están enchufados, ¿no? Con engagement, ¿no? Para eso también en este estudio lo que hago es identificar qué diferencias hay individuales para potenciarlas y desarrollarlas, con la hipótesis de que si podemos trabajar con las personas en desarrollar sus competencias emocionales, su capacidad de fluir, ¿no? Concepto que también vamos a hablar aquí hoy, ¿no? El fluir de Csikszentmihalyi, de inteligencia emocional, podremos seguramente, y también de fuerza de voluntad, podremos predecir o podremos reducir el burnout y aumentar la satisfacción y el rendimiento. Desde la perspectiva que le planteo hay dos grandes ventajas. Una es que si sabemos evaluar lo que es el contexto de la organización, de la universidad, por ejemplo, del centro educativo, podremos implementar planes de prevención o de mejora del clima laboral o del clima psicosocial, ¿vale? Y también, si sabemos y vemos, identificamos que las variables individuales también son importantes, podremos capacitar a esos docentes, a esos trabajadores de la institución educativa para que sean más resilientes, ¿no? A la hora de afrontar situaciones como la que hemos tenido de la pandemia o la crisis económica, ¿no? Permítanme, para aquellos que no tengan tanto conocimiento, quizá aquellos estudiantes que me estén escuchando, que no sepan qué es el estrés, ¿no? Muy brevemente, el estrés es un proceso. Si bien hace prácticamente 80 años se consideraba o puede ser considerado como un estímulo, es decir, el estrés es aquella fuerza, aquel estímulo externo que me deforma internamente, ¿no? Es como algo que me produce una presión, ¿no? Y esa presión, si supera una cierta límite de mi elasticidad, pues o sea, si no supera, pues me puede recuperar rápido, pero si me supera, me rompe, ¿no? Ese concepto de estrés como fuerza externa, ¿no? Vinculado a la resistencia de materiales, ¿no? Cuando esa resistencia del material se supera, pues entramos en fase crítica, ¿no? Pero hablamos de una definición muy ya arcaica, ya caducada por sí, ¿no? Cuando hablamos de otras definiciones que durante los años han ido desarrollándose y evolucionando, hablaríamos de el estrés como una respuesta. Ya no es el estímulo, es la respuesta. Este sería esa respuesta de mi organismo ante esos estímulos. No, hablamos de respuestas fisiológicas, respuestas emocionales, psicológicas, ¿sí? Que ya, bueno, eso ya se puede entender mejor como que es así, ¿no? Posteriormente ya, hace unos 50 años, hablaríamos de definiciones de autores que hablaban de que, oye, cuidado, que no hablamos solo de estímulos, hay una parte subjetiva, una parte del ente, de la persona, que influye, que es el proceso perceptivo, ¿no? Y cognitivo que influye. Entonces, Lazarus ya hablaba en su día de que el estrés es una interacción entre los estímulos y cómo yo los percibo, ¿no? Cómo yo los aprecio, ¿no? Y ya las últimas definiciones hablamos de que aparte de ese proceso de percepción, o sea, las cosas me estresan según yo lo perciba, el mundo da vueltas igual para todos y es igual para todos, pero según qué gafas me pongo, ¿verdad? Algo me puede dar más miedo o menos miedo, me puede generar más o menos, digamos, estrés. Pero aquí al final lo que hablaremos es que también dependerá de las transacciones entre las personas y el ambiente. Es decir, cómo no solo lo percibimos, sino cómo le doy el valor a ese evento, ¿no? Si yo percibo que me van a echar del trabajo, eso me puede estresar, pero si digo, me da igual porque es que odio el trabajo y además tengo otro trabajo del cual me van a llamar, pues no va a existir estrés. Es decir, que hay una parte de deseo o de importancia que atribuyo yo como sujeto a la situación. En definitiva, cuando hablamos de proceso es que tiene un inicio y un fin, ¿no? Hablaríamos de que hay
cosas que suceden, estresores, elementos, estímulos, demandas del entorno, peticiones que me exigen reaccionar. Existe un proceso de percepción. La mente humana tiene que percibir qué sucede en este momento. Ahí tendremos unas respuestas psicofisiológicas que también están dentro de las definiciones que hablábamos, ¿no? Y por supuesto hay unas consecuencias en la persona cuando perduran en el tiempo. Si la pandemia hubiera durado 2 semanas, como creíamos, ingenuamente, pues no hubiera pasado todo lo que ha pasado posteriormente. No, es que ha durado 2 años y lo que nos puede esperar, ¿cierto? Y luego también, a ver si me deja hacer esto. Bueno, total. Ahora sí, un segundito, discúlpenme que así va a ver mejor. Vale. Lo que decía, ¿no? Luego la importancia de los recursos que uno tiene. La mente humana tiene capacidad de resiliencia, tiene una inteligencia emocional, una capacidad de identificar emociones, regularlas, cambiarlas. Y por último, le damos importancia, ¿no?, al proceso de estrés, a lo que nos ocurre. Y en el ámbito educativo, pues como decía, ¿no?, el docente es la diana de las demandas. Cuando hablamos de estrés en el ámbito educativo, ¿qué se exige al docente? Pues de todo: ser buen profesor, ser simpático, comprensivo, ser rápido, cooperativo, honrado, comunicativo, inteligente. Bueno, entonces, claro, eso al final es el chiste, ¿no? Y al final incluso hasta que sepa contar chistes, ¿no? O sea, tiene que saber de todo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el ámbito educativo? Hace pues prácticamente 50 años a hoy día, pues veis que antes la demanda era para el estudiante y ahora toda la presión se orienta al docente. Cuando hablamos de que realmente el docente o la comunidad educativa sufre burnout, y repito, ahora volveré a comentarlo, cuando hablamos de eso, hablamos de que el docente está en situación realmente grave de padecimiento de la salud. El burnout es uno ya de los trastornos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya lo define como tal, ¿no? Y bueno, pues aquí, ya, si les parece, permítanme un ejemplo de qué significa tener burnout o estar con un distrés absoluto. ¿No? Fíjense este vídeo, a ver si me permite, si me dejan, y si no, pues pasaré, a ver si me dejan. No se puede ver. Bueno, pues aquí era un vídeo que, bueno, pues es un fragmento de la clase en el que, bueno, pues hay un docente que empieza a despotricar a los alumnos, que no puede más, que está bien, que no hacen caso, que no sigue la clase, que molestan, que interrumpen, que luego salgo de clase y que si me molestan en el carro, que me lo pinten, que me vayan. Es decir, es un docente quemado, ¿no? Veo que no funciona, no pasa nada. La cuestión es que todos alguna vez nos hemos sentido un poco así de no aguanto más, ¿no? De tal modo que al final lo que ocurre es que se producen bajas laborales. Es decir, la profesión de la docencia es la segunda con mayor índice de baja laboral, ¿no? Al menos en España, después del ámbito sanitario, ¿no? También los sanitarios con la pandemia han sufrido muchísima presión, ¿no? Yo creo que quien no ha sido sanitario no se puede hacer a la idea. En definitiva, ¿de qué quiero hablar hoy? ¿No? Pues lo que quiero es charlar sobre cómo podemos crear centros educativos, empresas saludables. Ello implica, como decía, saber identificar factores, riesgos, estímulos que al final van a afectar a la mente humana, a la salud de los trabajadores, ¿no? Y se define justamente como organización saludable como aquella que trata de reducir esas fuentes de estrés, esas situaciones estresantes y potenciar la mente, digamos, de la persona, ¿no? Para que sea más resiliente, ¿no? Por un lado, reduzco lo que me estresa y por otro lado, hago más fuerte a la persona para que sepa percibir las cosas de otro modo y le quite importancia a las cosas, ¿vale? Y aunque hay muchos modelos para entender el estrés, procesos de estrés, yo he tomado este de Matheson y Vancevic, que me parece, digamos, bastante visual y
y claro, que todos todos tienen una base parecida. Por ejemplo, José María Peiró es el número 1 en España en el estudio de estrés laboral, y Latinoamérica, un estudio de habla hispana. Pues he tomado este quizá porque a mí me gusta más. Perdonadme, pero en este caso me permitirá explicarlo un poquito mejor. ¿Qué dice este modelo? Bueno, que dice que, y lo ven a la izquierda, las personas, las empresas, los centros educativos, y luego lo voy a extrapolar a lo que ha pasado en la pandemia y que nos ha pasado en el día a día, sufrimos demandas, ¿no? Demandas, o lo contrario, tenemos ciertas ayudas o recursos, o nos facilita la situación, nos facilita el trabajo, ¿no? Pensemos en lo negativo, en la versión más pesimista. Hablamos de estresores, de estímulos, demandas que tienen que ver con el puesto de trabajo. Luego comentaré pues, cuando alguien no entiende lo que tiene que hacer, cuando no tengo el control y dependo de personas, cuando trabajo muchas horas, cambio de turno, con mucho calor, con mucho frío, trabajo por turnos. Es decir, todo lo que tiene que ver con factores con el puesto de trabajo, eso influye. Un tema que a mí me estresa mucho, porque realmente es cuando las tecnologías no funcionan. Ese es un elemento del puesto de trabajo. Al final, iremos sumando y restando, ¿no? Si, en cambio, tengo un computador que funciona muy bien y controlo mi tarea, domino mi trabajo, pero en cambio no sé bien qué tengo que hacer porque mi jefe me pide tareas que no entiendo, pues al final es un sumar y un restar, ¿no? Es un producto, un resultado de esas circunstancias. Otros estresores o demandas pueden ser las políticas de empleo, la falta de posibilidad de crecimiento dentro de la institución, una excesiva burocratización, sumado a lo que estamos comentando, pues no facilita, ¿cierto? Otro elemento de los estresores que luego comentaremos tiene que ver con la percepción de que la persona se siente compensada, se siente bien remunerada, no solamente a nivel económico, también remunerada a nivel emocional, ¿no? Es decir, recompensas ese salario emocional tan importante de un refuerzo o una palmadita en la espalda, una sonrisa, o oye, muy buen trabajo. Ese feedback necesario es importante, ¿no? O la falta de o darte formación como recompensa o sistema de remuneración de, mira, de tu trabajo, te voy a formar para que sigas creciendo dentro del centro, ¿no? Y luego, no porque sea solo una línea que ven, sino porque es muy importante las relaciones con compañeros, con el directivo, con el jefe, con los alumnos, o sea, todo lo que tenga que ver con relaciones también afecta, ¿no? Yo puedo tener un buen puesto de trabajo, lo domino, lo controlo, me siento competente, me siento seguro, tengo un trabajo para siempre y me siento que aquí me voy a jubilar, me pagan bien, pero tengo mala relación con los compañeros, puede ser un motivo de enfermedad, ¿no? De enfermedad psicomental, ¿no? Por el estrés que una fuente de estrés puede provocar. Bueno, esto ahora lo contaremos extrapolándolo a la pandemia y a la crisis que ahora estamos viviendo, ¿no? Yo sé que en Honduras también se ha unido a desgracias que han sufrido por elementos, digamos, ambientales, ¿no? Entonces, terremotos o cuestiones que tienen que ver con situaciones de huracanes y tal, ¿no? Es decir, eso también afecta, por supuesto, ¿no? ¿Cómo percibe la persona las demandas de la empresa, el centro de trabajo? Estará siempre mediada por la percepción, ¿no? La percepción del sujeto o del equipo de personas, ¿no? Del conjunto de personas. Ese elemento que ven ahí, el de estrés. Y en función de cómo percibo y según cómo ve a través de las lentes, que podrán aumentar el problema o reducirlo, pues me sentiré tener resultados. El resultado es me sentiré satisfecho o me siento triste, me siento ansioso, me siento que se me acelera el corazón, me siento que mi atención hoy estoy despistado porque estoy preocupado, porque no me siento bien en mi puesto de trabajo, me siento irritable. Es decir, hay resultados que son a corto plazo. Pero ¿qué sucede cuando una situación perdura en el tiempo?
Pues que esos resultados, esa ansiedad, ese malestar que puede ser puntual, cuando es un día y otro, y otro, y otro, y así durante semanas, meses o años, hay consecuencias muy graves, que es lo que ha pasado con la pandemia, ¿verdad? Y que se ha sumado con la guerra, ¿no? Y con problemas económicos, ¿no? Hablamos de personas que caen en depresión, personas que no pueden dormir bien, personas que sienten insatisfechas vitalmente, hay divorcios, separaciones, hay suicidios. Eso a nivel de salud mental, pero ¿qué pasa? Y salud física, ¿no? Úlceras. ¿Qué pasa a nivel de rendimiento, ¿no? Pues personas que dejan de ir a trabajar, que se cogen bajas laborales, cambian de trabajo, rotaciones, personas que se agotean, personas que caen con el trastorno de síndrome está quemado o síndrome está quemado, burnout, hay más accidentes, se baja la calidad, se disminuye la cantidad de productividad y las decisiones son peores, ¿no? Como ven, todo proceso de estrés parte de un contexto, de unas circunstancias que la dirección tiene que velar porque sean positivas, porque esto que estoy explicando, si la persona tiene un buen puesto de trabajo con funciones claras, tareas claras y control, se siente seguro, se siente que puede crecer, se siente que el organigrama digamos, permite la comunicación, me siento recompensado en todos los sentidos y me relaciono bien con todo el mundo, lo más probable es que los resultados sean a nivel diario, ¿no? ¿Cómo me siento hoy? Me siento feliz, me siento enchufado, me siento motivado y consecuencias a largo plazo, todo lo contrario, ¿no? Gente que rinde, equipos que funcionan, alumnos felices, trabajadores que quieren hacer más horas porque disfrutan con el trabajo y no acaban al minuto de que acaba su jornada laboral, ¿no? Es decir, eso, y por supuesto, olvidémonos de enfermedades como la depresión, ¿no? O trastorno de ansiedad. Este modelo está influenciado por lo que pasa fuera de la empresa. A nivel familiar, puede sumar que estoy en un divorcio o que ha fallecido un familiar cercano, un padre, una madre, un hijo, problemas que tienen que ver con la economía familiar. Todo esto al final puede ayudar o perjudicar. Pero luego, por supuesto, el estilo de afrontamiento es un elemento muy importante para que media, porque ¿por qué hay personas en un mismo contexto que sufren estas enfermedades y otras no? Pues justamente por las variables psicológicas, ¿no? Y luego, bueno, pues los estudios identifican cantidad de factores vinculados con la personalidad, con el sexo, la edad, la autoestima, el apoyo que reciben, locus control, etc, etc, etc. Veamos qué ha pasado en la pandemia, ¿no? Pues ahora vamos a recordar hace unos meses, no muchos, en los que de repente nos confinan, nos dicen bueno, que esto va para largo, que no sabemos qué va a pasar, que no podemos hacer clases presenciales, bla, 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 ¿no? Bueno, pues de repente ya no damos clases presenciales, sino que ya las hacemos virtuales. Y aunque la universidad sea de primera, lo hacemos todo virtual, antes y después y ahora de la pandemia, la cuestión es que nos obligan a tomar nuevas tareas que nunca antes hemos hecho, ¿no? Y a uno, yo soy todo feliz, pero yo no voy a hacer lo que me pedís, porque esto no es mi trabajo. Esto de meterme aquí en Zoom o esto de dar clases de tutorías virtuales, no. Y eso me pasa a mí, que decían, no, yo no doy clases virtuales, esto va a durar un mes como mucho, yo luego recuperaré las clases. Bueno, no fue el caso, ha durado muchos meses o incluso años, ¿no? Esa persona docente o ese trabajador que estaba tranquilo en su oficina tiene que empezar a lidiar en un puesto de trabajo donde el contexto es malo. Hay poca luz, falla el internet, mi computador de casa es muy lento, alrededor de mí mis hijos, mi marido trabajando a mi lado. Es decir, el teletrabajo como contexto tampoco era fácil, ¿no? Tareas nuevas que no controlaba, ese control insuficiente, ¿no? Yo es que esto no sé cómo se hace, esto nunca lo he hecho anteriormente, tareas que te caen a ti porque nadie las puede hacer, ¿cierto? No estoy formado, no me siento capaz. Y luego, bueno, pues trabajando más horas a la cuenta, porque cuando estuvimos en el inicio de la pandemia, yo recuerdo que trabajábamos
muchas más horas de las que nos tocaban, ¿no? Porque no controlábamos y porque hay que dar respuesta inmediata a estudiantes que estaban, o familias que estaban desubicadas como tal. Una gran sobrecarga, ¿no? Y como decía, ¿no? Las tecnologías no apoyaban demasiado, no estábamos habituados a usar videoconferencias, clases virtuales, nuevas metodologías educativas, etc. ¿Qué más nos pasó? Bueno, pues al menos en España, a nivel de estructura y de control y política de empresa o de centro educativo, pues la inseguridad, ¿no? Pues no sé si me van a echar, si no me van a echar, si me van a despedir, si no hay alumnos porque bajó la matriculación de alumnos, ¿qué va a suceder? ¿Van a echar a docentes? ¿No van a echar? La dirección, muy pendiente de lo que pasaba, muy preocupada, muy encima de los trabajadores para controlar de que no se fuera todo de madre. Y luego, bueno, evidentemente, el hecho de trabajar en casa a nivel de recompensas, ¿qué sucedió? Pues sucedió que teníamos menos contacto con compañeros, estábamos solos, no teníamos posibilidad de interactuar, no teníamos ese apoyo emocional que uno recibe cuando se siente mal, no se nos pagaban las horas extras, no teníamos posibilidad de crecer porque no sabíamos qué iba a pasar y tampoco teníamos capacitaciones, ¿no? Es decir, fue una situación que no sé si puedo llegar a hacerles transmitir esa revivir, ¿no? Lo que sufrimos o lo que vivimos. No hablaré de sufrir, sino de lo que experimentamos, ¿no? Y luego, bueno, pues esa situación de crisis afectó a las relaciones, ¿no? Esa falta de mayor irritabilidad, mayores problemas quizá de interacción con compañeros, con los responsables, con los jefes, etc., ¿no? etc., etc. Todo ello sumado a otro sistema que era el familiar, ¿no? Es decir, estábamos con la familia, en casa, que igual pues no me llevaba bien con la pareja o tenía problemas con el vecino o teníamos problemas con el contexto cercano, que si resulta que, os acordáis, ¿no? Cuando decían que si ese contacto estrecho, estar cerca de alguien intuitivo, dejar de ir a trabajar, el miedo a estar en la familia y contagiar a los seres queridos, una compatibilización muy difícil de la familia con el trabajo, la reducción, seguramente se redujo el ingreso económico, por supuesto, cuando ha podido tocar de cerca algún fallecimiento de función o de función, y la no posibilidad de tener un duelo, ¿no? De un ser querido. Me deciría si alguien puede quitar el... Ahí, perfecto, el silencio, genial. Sería un ruido de fondo. Es decir, cuando las personas no han podido despedirse de un ser querido que ha fallecido por COVID. O sea, todo esto que os hago revivir es para que veamos que todo esto pues, ha sido complicado, ¿no? Complicado. Ahora, a todo lo pasado es más fácil analizarlo y es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo sentimos en el día a día la pandemia? Pues sentimos una mayor letalidad, una reducción del esfuerzo, estamos agotados, estábamos con una atención que era baja, ¿no? Nos sentíamos vacíos, con una alta insatisfacción y apatía, ¿no? Ya diciendo, por favor, que acabe esto lo antes posible. Pero lo que me preocupa más es lo que ahora mucha gente ha digamos, ha recogido, ¿no? De todo lo que se sembró en el tiempo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablando con un amigo, pues justamente en pandemia se divorció, ¿no? O sea, divorcios, depresiones, insomnios, suicidios, cambios de trabajo, mucha gente ha cambiado de trabajo, ha acabado, aunque ya ha pasado lo peor, dicen, ¿sabes? Han quedado tan tocados a nivel emocional con su centro educativo, con su empresa, que ya no hay remedio, ¿no? Y se han ido de la empresa, ¿no? Y por último, un elemento que quisiera tocar un poquito más es el tema del burnout, ¿no? El burnout es la consecuencia quizá más evidente, ¿no? De todo lo que ha pasado. Y ahora explicaré qué es el burnout rápidamente, pero bueno, en definitiva, ¿qué quiero decir? Que esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo, sin duda alguna nos ha transformado nuestra vida en tres sentidos. Han transformado a nivel económico,
a nivel tecnológico, o sea, cómo nos obliga a actualizarnos y usar nuevas tecnologías. Y luego una transformación social, ¿no? Un concepto diferente de lo que es o no es posible, un valor a la vida, un valor a la educación a distancia. Antes había muchas reticencias, ¿no?, por parte de muchas personas de que esto de la educación a distancia pues, no es posible, no vale, mejor la presencialidad. Bueno, es cierto que la presencialidad está muy bien, es lo que siempre hemos tenido, pero si se hacen bien las cosas, también se puede permitir pues, este congreso virtual que antes ni se os hubiera pasado por la cabeza, ¿no? Y veo 1000 personas en directo, que es una evidencia de que la pandemia o las crisis no siempre son del todo malas, es decir, siempre tiene una parte positiva, y es que es cierto que nos cambia digamos, el modo de trabajar, el contenido de trabajo, los medios que usamos para trabajar, los métodos de trabajo y también nuevas formas y conceptos sociales del trabajo. Es decir, toda la transformación que estamos viviendo nos ha cambiado el tablero de juego, y eso nos obliga al ser humano a adaptarnos, ¿no? A saber cosas nuevas, a saber aplicar también nuevas herramientas, nuevas habilidades, pero sobre todo lo que nos ha enseñado es a intentar saber estar y saber ser, ¿no? Diría mi gran maestro Echevarría, ¿no?, que el saber ser y saber estar permiten la adaptación de cada uno a las circunstancias horas que nos obligan a adaptarnos. ¿Qué retos, no? Y bueno, quisiera un poco adelantarme a lo que ahora también hablaré, ¿no? ¿Qué retos entonces nos deja esta pospandemia, ¿no? Esta situación un poco todavía en stand-by de lo que va a pasar, la guerra, las crisis económicas, que si... Yo ya me creo todo, que ahora venga una tercera guerra mundial nuclear, ya después de la pandemia dice, pues esto hace un año era impensable, o hace 3 años impensable, ahora ya todo es posible, ¿no? Pues lo que yo he aprendido de todo ello, por la pandemia que nos ha enseñado, es que debemos reinventarnos. Reinventar la educación, reinventar la universidad, reinventar líneas de negocio o líneas de desarrollo académico. Es decir, esto nos ha obligado a poner las pilas, ¿no? Y ahí eso es lo que decía Albert Einstein, de que dice que las crisis son una bendición, ¿no? Que bendición en el sentido de que nos obligan a poner las pilas e intentar adaptarnos y crecer y mejorar, ¿no?, como especie, ¿no?, como colectivo. Nos ha obligado esta pospandemia o esta pandemia a reorganizarnos, a saber trabajar en equipo, en circunstancias diferentes, ¿no? Nos ha enseñado a que es posible hacer teletrabajo, nos ha enseñado que es posible trabajar a nivel internacional con profesionales de cualquier país. Eso, como digo, aumenta la presión, la competitividad, pero también nos enseña que podemos contratar gente de cualquier lugar del mundo. Yo, por ejemplo, desde la Universidad de Isabel I, digo, mira, pues sabes que busco doctores de Honduras, ¿no? Pues antes ni se me ha ocurrido, pero ahora es posible contratar personas de cualquier lugar del mundo, igual de Honduras, de cualquier lugar del mundo, o inclusive hacer terapia con cualquier paciente en cualquier lugar del mundo. Esto antes solo los grandes visionarios lo hacían, ahora sabemos que todo es posible, ¿no? También nos ha enseñado la pandemia que hay que cuidar a las personas dentro de las empresas, porque si no se nos van. La parte de retención del talento y de captación del talento, eso se ha acelerado. No sé si pasa igual en Honduras, pero en España hay mucho movimiento ahora laboral, ¿no? No solamente porque la pirámide de la población de más edad se van jubilando y cada vez hay menos jóvenes, así pasa en España, y se requiere talento quizás de fuera del país. Eso hace que esa labor de recursos humanos, y eso es un mensaje, un guiño a los psicólogos profesionales, está en un momento muy, muy positivo, ¿no? Actualmente el trabajo en el Departamento de Recursos Humanos está aumentando, tanto para reorganizar trabajadores, para establecer protocolos sanitarios. Ahora, esto ya ha pasado un poco de moda, el tema de moda. Ha pasado un poco la crisis que teníamos de los responsables de recursos humanos, que tenían que estar cada día cambiando normativas,
de prevención de riesgos laborales, de prevención de contagios, de una normativa a aplicarla, es decir, no era fácil, ¿no? Y luego, bueno, pues Recursos Humanos ha tenido que capacitar muy rápido a las personas, ¿no? Para que se adapten a sus circunstancias y a sus tareas, ¿no? Que estaban realizando. Y otro ámbito, otro reto, otra área que ha aumentado la presión. Si antes había ya dificultad para encontrar buenos profesores técnicos en tecnologías, ¿no? Expertos en tecnologías, ahora ya mucho más, porque se ha multiplicado el trabajo de tecnólogos, ¿no? Es decir, el servicio técnico de las empresas también ha aumentado, porque toda la gestión del teletrabajo, gestión de trabajo de empleados remotos, todo lo que tiene que ver con redes sociales, redes de comunicación por videoconferencia, pues eso implica que haya mayor necesidad de técnicos. Otro elemento clave y que facilita mucho el trabajo de la psicología es que hay mayor preocupación de la salud mental, ¿no? En las empresas. Ha habido como una pausa, una parada, de cuidado, que hay que cuidar mucho la salud mental y física, por supuesto, pero también mental de los trabajadores. Y por último, bueno, pues qué importancia es mejorar, otro reto es mejorar la comunicación interna, ¿no? Si bien ya hemos vuelto muchos a la presencialidad, reitero, muchas empresas han aprendido que pueden tener trabajo y eso implica establecer también nuevos sistemas de comunicación con aquellos que están fuera de sus centros físicos. ¿Vale? Permítanme presentarles rápidamente, ya en la recta final de la charla, cómo yo entiendo ese análisis del clima psicosocial, del clima laboral, ¿no? Y cómo se puede evaluar cómo está una institución o empresa educativa o de servicios o de lo que sea, ¿no? Yo, cuando hago estudios de clima laboral, lo que hago es justamente seguir el modelo que les he planteado. Paso un cuestionario, digamos, a todos los trabajadores, en el cual evalúo cómo hay escalas, como por ejemplo la escala FEP, de fuente de estrés docente, que evalúa pues, ciertas variables de cómo percibe la persona que está en el centro educativo, su centro educativo, ¿no? Por ejemplo, cómo percibe el alumnado, si le exige mucho o poco, cómo le afecta la valoración de sus superiores o de los compañeros, cómo le afecta el tenerse que adaptar a cambios que hay dentro del centro educativo, la cooperación que haya o no entre compañeros, las carencias que puede haber en el centro educativo, carencias a nivel tecnológico, carencias a nivel de espacios, de medios, de tiempos, y cómo le afecta a la supervisión, ¿no? Es decir, uno pasa una escala, que eso la encontráis en internet, esa escala, para evaluar cómo perciben estos trabajadores de centros educativos las fuentes de estrés. Por supuesto, también vamos a evaluar rasgos individuales, ¿no? Variables psicosociales o biopsicosociales que diferencian en sexo, edad y tal, ¿no? Luego también lo que paso es una escala de este general, una escala de autogobierno, ¿vale? Y ahí lo que evalúo es sobre todo su capacidad por ejemplo, de regulación emocional. Paso la escala de Pablo Fernando Berrocal, mi gran amigo, y evalúo la inteligencia emocional como una variable mediadora en las personas. Otra escala de Saranova de evaluación de capacidad de fluir, ¿no? Que es una variable de psicología cognitiva, ¿no? Evalúo la satisfacción intrínseca, la absorción y la competencia percibida de la persona, ¿no? Cómo se ve, si fluye o no fluye, si disfruta o no disfruta con el trabajo. Y como decía, la escala de Kuhlin-Furman de autorregulación, ¿no? Capacidad de autogestionar su tiempo, sus medios, su espacio, sus condiciones, sus metas, sus emociones, sus condiciones, una autorregulación global, ¿no? Entendiendo esas escalas que la persona va a contestar, entendiendo que son variables que van a poder amortiguar. Son esas gafas, esas lentes que permitirán, como decía, ampliar el problema o reducirlo, ¿no? De lo que ven las fuentes de estrés, vamos a darle mayor o menor importancia. Y por último, por supuesto, hay que evaluar las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que tiene ese contexto, ¿no? Ese contexto laboral. El grado de engagement, una escala de engagement, me paso la de Sofeli,
la escala clásica del Maslow Burnout Inventory, que es la escala más conocida de evaluación de burnout, para evaluar el burnout. Y finalmente, por supuesto, evaluamos la satisfacción laboral, entendiendo que todas estas variables están relacionadas, ¿sí? Explicando rápidamente lo que es cada una de las escalas, pues el engagement sería un poco lo contrario a el burnout, ¿de acuerdo? Estar con engagement es estar con ganas de trabajar, ¿no? Con energía, con vigor, con ganas con entusiasmo, con orgullo de pertenecer a mi trabajo, ¿no? Y con un reto de decir, mira, voy a hacer esto, esto y esto y esto y me gusta hacerlo, ¿no? Estoy absorto en lo que hago, estoy totalmente concentrado e incluso diríamos que bien, ¿no? Que bien. Otra de las variables que quisiera comentar, evidentemente, es lo contrario, que es el burnout. No sé si alguna vez ustedes se han sentido muy agotados emocionalmente en el puesto de trabajo. Es decir, dicen, no puedo más, esto me supera, me siento impotente, ¿no? Por sí mismo, este sentimiento no es burnout. Burnout implica también un sentimiento de bajo sentimiento de autoeficacia, ¿no? Cuando uno dice, me siento que no valgo para esto que estoy haciendo, me siento que no soy competente en la tarea que me dice, que me mandan, que me piden, ya es un síntoma ya más preocupante, ¿no? Y por último, cuando ya diríamos que ustedes tienen burnout, me siento con el síndrome de estar quemado, es cuando siento lo que se denomina la despersonalización. ¿A qué me refiero? Es cuando trato a las personas como objetos, en el sentido de que me siento insensible hacia ellos. Los alumnos, por ejemplo, cuando me piden, pues yo me siento como alejado, ¿no? Los evito, me caen mal, tengo una actitud de no quiero tratar con ellos porque me generan malestar, ¿no? O las familias, o mi jefe. Es decir, eso es lo que suele provocar ese cinismo hacia los demás de no quiero saber nada de ellos, los evito, es lo que provoca ausencias, absentismo laboral, el no afrontar y evitar situaciones, etc., ¿no? Eso sería más o menos lo contrario al burnout. Cuando hablamos de burnout, hablamos de agotamiento cuando estamos enchufados, cuando tenemos un contexto laboral positivo, estamos con vigor. Cuando nos sentimos cínicos, despersonalizamos, es todo lo contrario a esa dedicación por los demás, de querer atenderles, de querer satisfacer sus necesidades y de dar un buen servicio. Y luego, en un lado, el burnout nos sentimos poca cosa, nos sentimos con baja competencia, y en engagement nos planteamos eso, estamos absortos ejerciendo nuestro trabajo. Como veis, cuando son percibidas las demandas laborales, el contexto laboral de los estresores como algo negativo, al final eso implica burnout y enfermedad. Cuando vemos que el contexto laboral, la gerencia, la dirección, lo cuida, lo trabaja, nos da recursos para hacer bien el trabajo a nivel motivacional, de esfuerzos, de compensas, de ánimo, de un buen puesto de trabajo bien diseñado. Eso permite que nos sintamos con engagement y nos sintamos comprometidos con lo que hacemos, ¿no? Por eso el burnout es resultado de la percepción de obstáculos, mientras que el engagement sería resultado de la percepción de facilitadores propuestos por la gerencia, ¿no? El burnout genera creencias de ineficacia, el engagement genera creencias de yo puedo hacer todo, ¿no? Por supuesto, medimos la satisfacción laboral, que es esa valoración que hacemos sobre lo que experimentamos. Cuando sobrepasa lo que esperamos, me siento satisfecho. Cuando lo que experimento está por debajo de lo que esperaba, pues me siento insatisfecho. En definitiva, bueno, también evaluamos la inteligencia emocional, antes lo he explicado, tiene que ver con esa capacidad de, como decía Mayora Solovey, de saber identificar mis emociones, de que me siento mal, de que me siento estresado, que me siento presionado y además no comprendo por qué me pasa esto, pues no puede cambiar esas emociones, ¿no? La inteligencia emocional consiste en ayudar a las personas a que sepan cuándo se sienten mal, por qué se sienten mal, para poder cambiar la emoción, si no, no es posible.
Y luego, pues otra variable que se evalúa, como decía, es el fluir, ¿no? La capacidad que tiene alguien para proponerse actividades autélicas, ¿no? Actividades donde uno pierde la noción del tiempo, noción del espacio, disfruta con la habilidad, con la tarea que tiene delante y siente que controla, ¿no? Y que disfruta, ¿no? Seguro que todos alguna vez habéis acabado una tarea una tarde y decís, wow, he trabajado 8 horas, no me he enterado del día, pero qué bien me lo he pasado, ¿no? Que aunque fuera un trabajo, lo he pasado bien. A eso me refiero cuando hablamos del fluir, ¿no? Y luego, pues también evalúo la fuerza de voluntad, ¿no? Que es esa capacidad de autogestionar mis creencias, mis emociones, mis metas y gestionamos mi entorno, ¿no? Es esa capacidad metacognición, ¿no? Aplicada a la gestión de los distractores, ¿no? Lo que quiero es que no me distraiga esa fuerza de voluntad, esa autoregulación es para evitar que las distracciones me alejen de lo que quiero conseguir. Y lamentablemente en el trabajo y durante la pandemia hemos sentido que continuamente había distracciones de todo tipo, ¿no? Familiares, laborales e internas, ¿no? Que nos desviaban de todo ello. Ya para acabar, ¿de qué modo podemos definir que una institución es saludable? Pues yo lo que hago es tomo evalúo la muestra de docentes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es una muestra de un centro de unos 100 docentes a los que les pasé esta prueba y aquí veis el resultado, la puntuación directa de cada una de las escalas o subescalas, ¿no? Y luego aquí veis que pongo los datos que da los datos psicométricos de la prueba, ¿no? Que se fue construida con una población bastante más amplia. Y lo que hago es hacer una comparación de medias, ¿no? Con las medias de la escala de referencia, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, paso la escala de flow y veo que tengo 5,32 en este grupo, en esta muestra, y veo que la población con la que pasaron y construyeron la muestra sale 5,30, veis que no es significativa la diferencia, por lo cual esta muestra no está más satisfecha que lo que sería lo normal, ¿no? Pero en cambio, si os fijáis, esta muestra sí que hay significatividad en muchas escalas, ¿no? Entonces, si os fijáis, este grupo de docentes era un grupo, eran psicólogos además, tenía mayor capacidad de autorregulación emocional, mayor capacidad de autorregulación emocional, de inteligencia emocional, y luego, pues, evidentemente, tenían mayor engagement, tenían menor burnout. Veis aquí tienen agotamiento 1,12 en la escala y aquí tienen la población 2,12 de modo significativo. Tenían menos agotamiento, menos cinismo y también os fijáis que están más satisfechos que esta muestra de la población, ¿no? De este modo podemos afirmar que un centro educativo o una empresa es significativamente más saludable que otra muestra que es la de la población. Luego ya al siguiente año lo que hago es comparar resultados con la misma muestra para ver si ha habido mejoras o no, ¿no? Pero nos permite tener indicadores de qué se puede mejorar. Ya para acabar, aquí veis sobre esta muestra que he pasado, pues unos resultados correlacionales. Ahora veréis un modelo de cosas estructurales, un elemento más causal, en el que evidentemente la percepción que tienen las personas de la fuente de estrés en esta muestra correlacionan con el burnout. A mayor percepción de estresores, mayor burnout. Y a la inversa, ¿no? Cuanto mayor estrés o demandas se perciben por parte de los docentes, veis aquí los signos negativos con el engagement, ¿no? Menos engagement, menos vigor, menos dedicación tienen los docentes. Y luego aquí veis los factores mediadores, el fluir, el autogobierno y la regulación emocional, que correlacionan positivamente con los resultados o con las consecuencias, ¿no? A mayor autogobierno de las personas, mayor engagement, a mayor capacidad de fluir, menor burnout, mayor engagement, mayor satisfacción, ¿no? Las personas que tienen mayor capacidad de autorregulación emocional, de autogobierno y de fluir, tienen un pronóstico más positivo en las consecuencias como tal, ¿de acuerdo? Hay otros resultados, pero no voy a comentarlos porque no tenemos tiempo, pero sí que a nivel causal, aquí es un modelo que encajaría, ¿no?
es un modelo en el cual se ve que la percepción de estresores afecta de forma negativa, menos 0,34, menos 0,34, en el fluir de las personas. Cuanto mayor estresores tengo, menos fluyo, menos dedicación, menos vigor tengo, ¿no? También, cuanto mayor fuente de estrés, mayor burnout tuvo esta muestra. Cuanto mayor autogobierno tienen las personas, menor burnout, ves aquí el signo negativo, menos 43, y mayor engagement. Y también la situación también se ve afectada de forma indirecta por el fluir, ¿no? Porque cuando uno acaba de fluir, acaba más satisfecho. En definitiva, aquí lo que podemos ver es que a nivel de conclusión y acabo, ¿no? Que es positivo evaluar como directivos, como responsables de empresas o centros educativos, que evaluemos las circunstancias psicosociales, esas fuentes de estrés me refiero a la estructura, al organigrama, a que analicemos a las personas, sus competencias emocionales, que intentemos analizar el clima laboral y emocional y sobre todo que evaluemos el modo como las personas afrontan diariamente las circunstancias, ¿no? Si yo evalúo ese contexto y esas demandas y recursos del grupo, podremos determinar si estamos o no ante un colectivo saludable o no, ¿de acuerdo? O un estrés, ¿no? Un estrés que favorece el trabajo, ¿no? Satisfecho, un grupo de personas con alto rendimiento y con engagement. Este modelo permitirá diseñar intervenciones para mejorar el modo de trabajar, el modo de organizarnos y también para desarrollar acciones formativas, ¿no? Acabo y entramos en las preguntas. ¿Es posible detectar empresas o organizaciones saludables? ¿Es posible afirmar también que el engagement, o sea, que el fluir, que el flow o la inteligencia emocional o la autoevaluación emocional son variables que median en estos procesos? Es decir, que la mente humana de cada individual hace que se perciba de otro modo y se lleva de otro modo, y bueno, pues que es posible mejorar la satisfacción, el engagement, reducir el burnout de los procesos de estrés, ¿de acuerdo? Y nada más, estaré encantado de resolver cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fermín. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya tenemos varias, ¿verdad?, por parte del público. Vamos a iniciar con las siguientes preguntas. Tenemos la primera pregunta que dice: ¿cuál sería su consejo, doctor Fermín? ¿Qué tipo de políticas como Estado debería de plantearse a nivel educativo donde se incluya a los psicólogos en dichos programas? Bueno, una pregunta. Gracias. Sí, podéis quitar esto, es que si no me escucha bien no puedo hablar. Vale, es una gran pregunta. Yo creo que la labor del psicólogo es fundamental, ¿no? El psicólogo nacional en los centros educativos, no solamente para lo que es la orientación educativa, sino también para potenciar una mejora en la estructura de los organigramas, de los sistemas de comunicación interna, los sistemas de remuneración. Es decir, yo creo que las políticas tienen que ir por dar mayor autonomía a la dirección, a los equipos directivos, y también darles formación, ¿no? Porque es lo que desde la psicología pues, es muy conocido, porque yo lo que explico aquí no me lo he inventado yo, o sea, es algo que ya está muy divulgado, hay muchas investigaciones al respecto, pero la idea es que llegue a la gerencia, ¿no? A la comprensión de que el mejor directivo no es el más machote ni el que es más autoritario, sino que el que sabe comprender qué pasa en mi equipo, ¿no? Y para eso se requiere mucha capacitación, se requiere mucha autonomía y sobre todo se requiere también por parte
de las políticas que sean un poquito más flexibles, porque justamente cuando son políticas muy rígidas, ¿no? Lo que provoca es justamente lo que estamos hablando, ¿no? De cierta dificultad para la toma de decisiones. Entonces, ese un poco sería mi respuesta, ¿no? Sobre la pregunta de qué tipo de políticas habría que fomentar. No escucho nada, ¿eh? No sé si es que estáis hablando. Ahora sí. Ahora sí. Cómo hacer cuando dentro del ámbito laboral hay compañeros de trabajo que ya tienen un diagnóstico, por ejemplo, un trastorno bipolar, que afecta el trabajo, el compañerismo, y que muchas veces no hay realmente un mal deseo de realmente generar un clima negativo, pero ¿cómo hacer, cómo lidiar con esos entornos donde ya hay una problemática de base? Bueno, pues me parece que la respuesta está en la pregunta, ¿no? Cuando ya detectamos que no va contra mí, que esta persona tiene un problema de salud y que tiene conductas que nos afectan, no tomarlo a nivel personal, ¿no? Hay un, un ejemplo de un caso leí recientemente en un libro, de una persona, bueno, planteaba que nos imagináramos que estamos en un río, en una canoa, y que de repente sentimos un golpe muy fuerte en la canoa, caemos de la canoa, nos giramos y vemos a dos personas que se ríen de nosotros, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, nos sentiremos enfadados, cabreados, enojados porque creemos que estas personas nos han tirado, ¿no? Adrede de la canoa. Y luego, la segunda parte de esta situación, imaginemos que estamos en la canoa de pie, en el río, y de repente sentimos un gran golpe, nos caemos, nos mojamos, ahora nos giramos y vemos casi un tronco que nos ha tirado, ¿no? ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos quizá, pues, nosotros hasta nos reiremos, ¿no? Porque mira, qué mala suerte que el tronco me ha dado, ¿no? Pues esto es lo que se podría aplicar también a relaciones interpersonales. Cuando identificamos que alguien, si es verdad que dificulta la convivencia, dificulta la comunicación, nos pueden llegar a hacer sentir mal, seguramente en el fondo no lo hará con el propósito de dañarnos a nivel emocional, sino que es así y simplemente es aceptarlo e incluso ayudarle, ¿no? A que pueda mejorar su adaptación a la empresa. No sé si respondí la pregunta o no, pero creo que se refería a eso. Gracias, doctor. Tenemos otra consulta importante que nos dice, tomando en consideración el ambiente organizacional en donde el modelo es más mecanicista, es decir, un colaborador es visto más como una pieza dentro de un engranaje que tal vez no tiene sentimientos o de repente no se valora el ámbito psicosocial. Este modelo coloca al empleado como tal vez como un robot, ¿verdad? Entonces, la pregunta en concreto es, ¿puede tener un efecto directo en el distrés o síndrome de burnout en la persona este tipo de realidades de empresas? Muy claro. Sí, sí, por supuesto que sí. Al final somos humanos y tenemos una necesidad básica de sentirnos respetados, de sentirnos personas, ¿no? Esa necesidad es básica, como saben, y justamente el hecho de que no se nos considere, de que no se nos pregunte, es decir, existe una... siempre digo que hay como, yo hablo siempre de mi paella de la motivación, ¿no? Y cada uno de mi paella de la motivación lo que integro es muchos modelos teóricos que resumen en que para que alguien se sienta bien, activado para hacer lo que se le pide del trabajo, primero tiene que saber qué tiene que hacer claramente, tiene que sentirse en un contexto emocional favorable, una atmósfera positiva, de entusiasmo, de alegría, de chispa, ¿no? Lo que plantea el compañero, el colega, hablaríamos de un sistema, digamos, sin esa emoción tan importante, ¿no? Es importante el refuerzo, digamos, el feedback de los demás. No hablamos de dinero, hablamos de sentir que alguien nos responde a lo que yo hago. Por supuesto, sentir que tenemos el apoyo de los demás, otro factor fundamental para sentirnos
enchufados, ¿no? Que nos pueden echar una mano, que nos van a ayudar. El quinto lugar, y ahí viene, ¿no? Todos necesitamos sentirnos parte de todo, no un elemento desconectado, y sobre todo sentirnos competentes, ¿no? Sentirnos que somos, todos necesitamos sentirnos guays, sentirnos gente bien, ¿no? Sentirnos que somos estupendos, maravillosos, ¿no? Y cuando eso nos falla, pues afecta a la parte emocional. Entonces, por supuesto que cuando estamos en engranajes burocráticos de estructuras muy rígidas donde somos un número, eso no facilita para nada el bienestar. Agradecemos al doctor Fermín Carrillo por su ponencia y por también al público que nos ha estado escribiendo sus preguntas. Vamos a dar por terminada esta ronda de consultas y preguntas en línea. Agradecemos al doctor Fermín Carrillo por su participación. Gracias también a los que nos acompañan, ¿verdad?, en las redes sociales. En este caso, en esta webinar, ¿verdad?, 934 personas en este momento. Y pues démosle un fuerte aplauso al doctor Fermín Carrillo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Camilo. Espero verte muy pronto y nada, veo a mi amiga Salma, te mando un saludo y también saludar al doctor Enrique Rojas, que es un gran admirador suyo. Así que vaya muy bien todo el congreso y nos vemos.